Muy buenos días, ¿cómo estamos en este día? ¿Bien? Es un gusto para mí nuevamente estar por acá. Nos sentimos muy bendecidos, de verdad, de pasar este tiempo en casa. El día de mañana, por la gracia de Dios, vamos a estar saliendo nuevamente para el estado de Michoacán para continuar y por la pura gracia de Dios estar cerrando ya un periodo de 3 años allá por el estado de Michoacán en misiones, y pues nos sentimos, mi esposa y yo, muy bendecidos, ya nerviosos, ansiosos de poder estar nuevamente allá, si el Señor nos permite. Pero la buena noticia, para algunos, ojalá que sea buena noticia, la buena noticia es que el Señor nos va a traer nuevamente a casa para un tiempecito de preparación por acá local. Así es que les voy a estar dando mucha lata por acá, ¿no? Nos vamos a estar viendo más seguido por acá en casa a partir del próximo año, si el Señor así lo permite. Y estamos contentos y queremos agradecerles por sus oraciones, por todo el apoyo que nos han brindado durante este tiempo de misiones allá en el estado de Michoacán. Y pues solamente pedirles que sigan orando por lo que el Señor va a estar haciendo en aquel hermoso estado que lo llevamos muy en nuestros corazones, ¿no? Y el día de hoy quiero invitarlos, por favorcito, a que nos pongamos de pie y abramos nuestras Biblias en el libro de Habacuc. Habacuc, vamos a estar viendo el capítulo 3. 2 versículos vamos a leer para poder abrir este tiempo de enseñanza. Y mientras llegas allí a Habacuc, el capítulo 3, vamos a leer el versículo 1 y 2. El título del mensaje del día de hoy y el tema de lo que vamos a estar tratando, el título es Tiempo de Avivamiento, tal como pueden ver en sus pantallas. Y si eres de los que toman nota y te interesa saber qué tema se va a estar tratando acá, vamos a estar tratando el tema de la renovación, de la restauración espiritual. Hablar acerca de un despertar espiritual que es tan preciso, tan necesario en cada uno de nosotros como iglesia en el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de hoy. Entonces, si tienes tu Biblia, lo vuelvo a repetir, creo que están tomando notas por ahí todavía algunos. Título del mensaje es Tiempo de Avivamiento y vamos a estar tocando el tema de el despertar espiritual en la iglesia en el tiempo de hoy, ¿ok? Entonces es Habacuc capítulo 3. Versículo 1 y 2. Lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a leer juntos, ¿qué te parece? Todos vamos a leer esta porción y después nos vamos a ir a orar y pedirle a nuestro Dios que realmente sea Él hablándonos por medio de su bendita palabra. Que sea solamente el Espíritu Santo de Dios llevándonos a su justicia y su verdad en la palabra, recordándonos todo lo que vamos a aprender el día de hoy y cuando llegue el momento preciso, poder ponerlo por obra para la gloria de nuestro Dios. Así es que si estás ahí, le damos lectura a Habacuc, capítulo 3, versículo 1 y 2, dice así: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, ¿por qué no lo lees conmigo ahí? Dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Por qué no oramos? Le decimos: Padre, te damos muchas gracias el día de hoy, porque como dice tu palabra allí en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, tus misericordias son nuevas cada mañana. Señor, reconocemos que en estas misericordias no hay nada que nosotros podamos hacer o dejar de hacer, sino que dice tu palabra que es por tu fidelidad. Te damos gracias porque tú eres fiel, Señor. Nos has traído hasta este lugar el día de hoy, Señor, y queremos ser moldeados. Queremos ser transformados por ti, Señor. Tal como cantábamos en este canto esta mañana, queremos, Señor, realmente ser saciados de esta sed que tenemos, Señor. Padre, no nos permitas vivir solo una experiencia dominguera, sino permítenos, Señor, vivir un estilo de vida diariamente en tu palabra, Señor. Hoy te rogamos que puedas hablar a cada uno de nosotros, Señor, que puedas traer un verdadero avivamiento a tu iglesia local el día de hoy. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. Puede tomar su lugar, por favorcito. Si estás allí en el libro de Habacuc, te hablo un poquito acerca de este profeta.
Este profeta que muchos de nosotros tal vez no tenemos mucha información acerca de quién es este profeta Habacuc, y realmente la Biblia no nos da más información acerca de la vida de Habacuc, pero algo podemos saber acerca de la vida de este profeta. Fue un hombre que fue escogido de parte de Dios. Así como fueron escogidos cada uno de los profetas están divididos en la Biblia en dos formas: profetas mayores, aquellos que tienen la mayor extensión de material, de escritura. Vaya, esos profetas mayores es Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Después de estos tenemos los profetas menores, y dentro del rango de los profetas menores encontramos al profeta Habacuc. Recuerda algo muy importante: regularmente surge esta pregunta cuando estamos estudiando profetas menores. ¿Profetas menores por qué? ¿Eran de menor calidad? ¿O no tenían realmente esa distinción como los grandes profetas que era Isaías, Ezequiel y Jeremías? No se trata de esto. Para Dios, cualquier ministerio en el que Él nos llame es muy importante. Recuerda que lo principal, así como en el tiempo de los profetas, en el tiempo de hoy, lo más principal es glorificar al Señor y vivir una vida de obediencia a Él en todo lo que Él nos está llamando. Entonces le llamamos profetas menores a este grupo de profetas, de los cuales su escritura es muy corta. Vaya, está muy restringida de cierta manera. En el caso de Habacuc, Sofonías, tenemos solamente tres capítulos, pero muy condensados. Ahora, conocemos que este profeta Habacuc, dentro de lo que él fue llamado dentro de un periodo en el que el pueblo de Israel estaba pasando por una situación realmente crítica. La invasión del imperio babilónico por medio del rey Nabucodonosor para el año 605 estaba lista para poder llegar y traer juicio a la región de Judá. La región de Judá es la parte sur de Israel. La región de todo lo que era el reino de Israel se dividió en el año 931 con la muerte del rey Salomón. Un poquito de historia para que puedas saber. Las fechas son muy importantes, ¿no? Porque nos hablan acerca de cómo el pueblo de Israel pudo vivir durante este periodo y qué fue lo que realmente le afectó. Año 931, la muerte de Salomón trajo una división al reino. El reino estaba unido, pero después de la muerte de Salomón, 10 tribus se fueron para la parte del norte, dirigidos por el siervo de Salomón llamado Jeroboam. Y en la parte sur se quedó solamente con la tribu de Judá y la región que era de Benjamín, y este es el hijo de Salomón llamado Jeroboam. Entonces, Roboam. Aquel estaba, se parecen los nombres, ¿verdad? Allá arriba en el norte estaba Jeroboam, en la parte sur estaba Roboam. Entonces hubo una división, pero como sabemos dentro de la historia, ya para los años 700, la parte del reino del norte nos dice la palabra de Dios que la mayoría de los reyes hicieron lo malo delante de la presencia de Jehová. No había realmente ninguno rescatable. Algunos hicieron algunas obras buenas que fueron calificadas como obras de misericordia para el pueblo de Israel al intentar acercarse al Señor, pero realmente fracasaron en mantenerse firmes delante de Dios. Entonces nos dice la palabra de Dios: toda esta parte norte hizo lo malo delante de Jehová, todos los reyes, y llevaron al pueblo a una continua idolatría, por lo cual Dios levanta a sus profetas. Dentro de estos profetas se encuentra el profeta Isaías, Dios le da palabras fuertes y les trata a esta parte del norte como prostituta, como una ramera, como una mujer que se ha echado con varios varones, hablando de la parte del norte de cómo se ha prostituido en idolatría, yendo en pos de los dioses Baales, Astarot, todos los dioses que estaban ahí y que el pueblo estaba llegando en adoración y los reyes lo estaban permitiendo. Bueno, Dios les dice por medio de Isaías que esa región Dios la va a raer del todo, que va a desaparecer, y Dios levanta al reino de Asiria para poder traer juicio a la nación de la parte norte. Desaparece totalmente. Ahora tenemos a la segunda parte, que es la parte sur, la otra división, que es la región de Judá. Dios sigue levantando a sus profetas. Aún el mismo Isaías profetizó que ahora tu hermana, le dice así, tu hermana la prostituta igual que tú, la ramera igual que tú,
Igual va a venir un juicio para con ella, porque ha hecho lo mismo que su hermana mayor, la parte del norte. También se ha prostituido, ha ido en pos de los dioses Baales, Astarot, de todos los dioses paganos. No solamente esto, no guardaron el día sábado de acuerdo a la ley de Moisés, no dejaron descansar la tierra en cada 7º año, y sobre todo, como lo dice Jeremías en el capítulo 2, dice Jeremías, 2 males ha hecho mi pueblo. Número 1, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y número 2, cavaron cisternas rotas para sí mismos que no retienen el agua. ¿Qué fue tan grave de lo que hizo la parte sur de Judá? Bueno, lo más grave que hizo es que dejaron al Señor nuestro Dios. Realmente lo abandonaron y vivieron en una autosuficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Autosuficiencia es cuando tú y yo decimos, yo no necesito de Dios, yo estoy bien, realmente no necesito nada de Él. Yo lo puedo hacer por mí mismo, ¿no? Si me caigo, me levanto y me vuelvo a caer, me vuelvo a levantar porque soy tan fuerte y soy tan poderoso que yo lo puedo hacer por mí mismo. Algunos de nosotros sufrimos de tiempo en tiempo de esta autosuficiencia, tal como estaba pasando con la región de Judá. Dios levanta a Jeremías durante ese tiempo para poder anunciar el juicio de Dios que venía de la parte norte, de la parte de Babilonia, y Dios le representa por medio de una olla que está hirviendo con agua y se cae hacia el lado norte, y el Señor le dice, Jeremías, pedile a este pueblo que mi juicio viene de la parte norte de Babilonia y voy a acabar con este pueblo. Si no se arrepiente, lo voy a acabar del todo. ¿Sabes? Durante este tiempo aparece Habacuc en la escena, y Habacuc lo que hace es que Dios, por medio de la revelación perfecta, la cual es el Espíritu Santo viniendo a este hombre, lo lleva a cantar endechas, a llevar un poema en el pueblo. Entonces Dios usa a Habacuc para que se pare en el pueblo y él empiece a cantar. No está cantando con una guitarra básicamente, pero se puede llevar un acompañamiento, que es como lo hace aquí en sus capítulos. Busca un acompañamiento de música para poder cantar estas endechas. Endechas son cantos fúnebres. No sé si alguien tiene relación con algunas de las tradiciones del sur de México, por ejemplo. Nosotros vivimos actualmente allá en Michoacán sirviendo al Señor. Y cada vez que muere una persona en las pequeñas rancherías o en los pueblos chicos, se contratan a los llorones, ¿no? Y los llorones son estos que levantan endechas, cantos fúnebres. Van atrás, está la procesión del féretro y va enfrente, ¿no? Y todas las personas van por la calle y los llorones se contratan para ir atrás e ir llorando, o sea, les pagan para que lloren y levantan un canto fúnebre, un canto de tristeza. Este era Habacuc. Estaba cantando cantos fúnebres, hablándole al pueblo de lo que iba a acontecer cuando el juicio de Dios viniera a la parte de Judá. Pero llega un momento en el que Habacuc para de cantar, simplemente frena de cantar y recuerda el tiempo en el que él pudo vivir un verdadero avivamiento. Y esto le lleva a Habacuc a levantar una verdadera oración de plegaria al Señor, que es en lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. ¿Por qué no vas conmigo, por favor, al capítulo 3, versículo 1 y 2? Y dice aquí un poquito de información, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Y dice entonces la forma en la que él estaba entonando y cantando ya no este canto fúnebre, pero ahora levanta esta oración y lo lleva directamente sobre Sigionot. Oh Jehová, dice en el versículo 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Quiero que analicemos bien el versículo 2 y la importancia de la oración de Habacuc para con Dios. Él deja de hablarle al pueblo y en el momento de oración empieza a clamar directamente al único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, a aquel que va a traer el juicio. Lo que hace Habacuc, podríamos decir el tiempo de hoy, es la forma correcta en la cual nuestras plegarias deben de ser levantadas en cada momento de nuestras vidas. El Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 6, nos enseña la forma correcta de orar. Por cierto, la mayor necesidad que tenían los discípulos no era, Señor, enséñanos a hacer milagros. Señor, enséñanos cómo hacer buenas obras. Señor, enséñanos, no.
¿Saben qué les pidieron los discípulos? Señor, enséñanos a orar. ¿Y sabes lo que hace el Señor? Tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta atrás de ti, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Nuestra forma de encomendar nuestras oraciones a Dios y decirle, Padre nuestro que estás en el cielo. Habacuc tiene este formato de oración y sabe que la oración debe ser dirigida siempre al Padre. No hay y no existen, no vas a encontrar ninguna oración en el Nuevo Testamento que vaya dirigida al Espíritu Santo de Dios, que vaya dirigida a nuestro Señor Jesucristo. Y dirás tú, wow, pero ¿no puedo orar a Jesús? Sí, claro, oramos en los méritos de Cristo, en el nombre de Jesús, sobre todas las cosas, pero nuestra oración debe de ir dirigida totalmente al Padre. De repente escuchamos este tipo de oraciones, ¿no? En el cual, Espíritu Santo, te pedimos. No puedes pedirle al Espíritu Santo porque Él mora dentro de ti, está a la par de ti y está sobre ti y te está llevando en esta oración directamente en comunión para con el Padre. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él está rogando al Padre, Él está pidiendo, Él está gimiendo al Padre de todas aquellas cosas que tú ni siquiera te das cuenta que se deben de pedir. ¿Y sabes qué? Lo más hermoso, que ni siquiera lo escuchas. Son indecibles, no tienen sonido, no tienen la forma de poder escuchar esto. Entonces, qué importante que Habacuc está con esta oración dirigida totalmente a Jehová y le dice, he oído tu palabra y temí. Algo que nos lleva a reflexionar en este día, y estamos hablando de avivamiento, la importancia de poder orar la palabra de Dios, de poder recordarle al Señor nuestro Dios lo que Él ha dicho en sus promesas, lo que Él nos dice en su palabra día con día. Solamente me atrevo a decir esto en este día. Solamente un hombre y una mujer que viven de acuerdo a la palabra van a pedirle al Padre de acuerdo a la palabra de Dios. Escuchamos toda clase de oraciones en este tiempo, ¿no? ¿Has escuchado algo así como, yo declaro y decreto y desato? Y dices tú, ¿de dónde sacaron todo esto, no? O sea, casi le están diciendo a Dios, oye, ya dame eso que te estoy pidiendo, te lo estoy mandando. Es básicamente lo que están diciendo. Es una oración antibíblica, es una oración errónea. Y cuando las personas hacen esta clase de oración, tú te puedes dar cuenta que ellos no conocen a Dios. Y no conocen la palabra de Dios. Por lo cual, qué importante lo que dice Habacuc. He oído tu palabra y temí. Te lleva a un verdadero temor a Jehová, el cual es el principio de la verdadera sabiduría. Dice entonces Habacuc dentro de su oración, oh Jehová. Fíjate la petición después de poder plantear las promesas de Dios en su palabra. Y siempre, yo sé que esto no estamos hablando acerca del tema de la oración, pero qué importante el poder recordar las promesas de Dios en nuestra oración antes, amigos, de poder llevar una petición. Esto es importantísimo, porque en la palabra de Dios podemos conocer a Dios en sus atributos perfectos. Podemos conocer quién es Él, podemos conocer lo que Él realmente está pidiendo de nosotros y podemos recordarle cada una de sus promesas. Una de las formas que me encanta a mí personalmente, no estoy implementando un tipo de oración, pero me encanta a mí poder orarle al Señor y recordarle, como lo hicimos ahorita, lo que Él ha dicho en su palabra. Por ejemplo, si vamos a predicar o vamos a leer la palabra, a mí me gusta recordarle las promesas de Jesús en San Juan capítulo 14 hasta el capítulo 16. Y le digo, Señor, tú dijiste en tu palabra que tú enviarías a otro consolador para que me lleve a tu palabra, para que me lleve a tu justicia, para que me recuerde todas estas cosas y para que me haga vivir tu palabra. Ahora, ¿de dónde sacaste eso, Pancho? De San Juan capítulo 14 al capítulo 16. El Señor Jesucristo me ha dado esa promesa y yo le creo a lo que dice la palabra. ¿Usted le cree? Amén, ¿verdad? Claro que sí. Ahora, puede ser la promesa que tú encuentres en su palabra y que sea realmente aplicable de acuerdo a tu necesidad. Habacuc, en este tipo de oración,
reconoce que él debe de pedir de acuerdo a las promesas que él conoce de Dios en su bendita palabra. Y aquí viene la petición: aviva tu obra en medio de los tiempos. Nótese qué importante esta oración de Habacuc. Y yo sé que no es algo muy común que tú y yo podamos pedir en este tiempo. Señor, aviva tu obra. Habacuc no está diciendo: Señor, avívame, avívame, por favor, trae más fuego pentecostés a mi vida y trae más unción. ¿No? Habacuc dice: aviva tu obra. Sabe que Habacuc es parte de la obra de Dios. Habacuc fue escogido de parte de Dios y está cumpliendo un propósito. Y ese propósito es servir al pueblo de Dios. Glorificar al Señor con nuestras obras. Este es el propósito para lo que tú y yo hemos sido llamados. No podemos pedir de una forma egoísta, solamente: Señor, dame, 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 y Señor, hazme, 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 sino realmente pedir por las necesidades que haya en nuestra iglesia, por las necesidades que haya en nuestra familia. Y Habacuc, siendo parte de la obra de Dios, reconoce que él debe de pedir para la obra que Dios está haciendo durante este tiempo. Bueno, ¿qué tanto está pidiendo Habacuc? Que avive al pueblo de Dios, que traiga un verdadero avivamiento. Tal vez tú y yo podemos pedir por un avivamiento el día de hoy, y poderle decir al Señor: Señor, aviva tu obra. Por favor, haz que la iglesia vuelva nuevamente a renacer, que haya un despertar espiritual. Y por ahí de repente alguien puede levantar la mano y le dice: Pastor Dani, ¿está bien si hacemos una campaña de milagros y prodigios y hacemos un alcance aquí y hacemos todas estas cosas? No me malinterpretes, son buenas. Acabamos de pasar aquí en la ciudad de Tijuana un evento masivo, ¿no? Que alcanzó a miles de personas y miles de iglesias se reunieron ahí. Por cierto, llevaba este mismo nombre, no quiero hacer promoción, pero llevaba este mismo nombre de despertar, de un despertar espiritual. Pero desafortunadamente, vas a decir que vine medio negativo el día de hoy, pero desafortunadamente podemos hacer miles de campañas, miles de alcances, pero mientras no haya un avivamiento en la obra de Dios de forma personal en cada uno de nosotros como iglesia, no vamos a poderle llegar realmente a crear un avivamiento masivo. ¿Sabes? Tengo algunos amigos que vinieron de otras ciudades a este evento y regresaron a las ciudades en donde estaban y me comentan, ¿no? Me comentan en este tiempo: cuando llegamos con toda la pila, queríamos también tener un evento aquí, e hicimos este alcance, e hicimos esta campaña, e hicimos esto otro. Le digo: ok, qué bien, ya pasó una semana. Le digo: ¿qué pasaron? ¿Qué es lo que está pasando? No, pues de repente todos empezaron a irse, ¡fiu! Como si de esos globos de repente le pinchas, ¿no? Con un alfiler y se empezaron a desvanecer. Dice: ¿en dónde radica el problema de un desvanecimiento espiritual, de un adormecimiento espiritual? Decimos: bueno, lo único que podemos ir a la palabra y poder mirar qué es lo que realmente afecta para no tener un verdadero avivamiento personal, un avivamiento espiritual personal que se mantenga, como lo hicimos en nuestra oración y lo dijimos, no solamente como una emoción dominguera, ¿no? Sino como un estilo de vida diario y continuo, en el cual podamos tener este avivamiento personal y continuo que avive la obra de Dios, que se pueda ver y distinguir cuando realmente una persona está avivada y está lista para servir al Señor en cualquier área. Dirás tú: Pancho, pero a mí me tocan los baños y como que no necesito mucho avivamiento para estar ahí. Oh, claro que sí. Necesitamos el avivamiento de Dios por medio de su Espíritu Santo en el poder de Dios para hacer cualquier cosa que vamos a hacer. Entonces, Habacuc está pidiendo que avive Dios tu obra. No es mi obra, no es la obra del pastor Daniel, no es la obra de Calvary Chapel, no es la obra de ninguna iglesia, es la obra de Dios. Y nosotros, como parte de esta obra, debemos de pedir como Habacuc: Señor, aviva tu obra. ¿En dónde? En medio de los tiempos. Pancho, ¿qué clase de tiempos? En los tiempos buenos, cuando hay campañas evangelistas y toda esta clase de alcances. Y claro, sí, también en esos tiempos.
pero en los tiempos buenos, los tiempos malos, los tiempos no muy buenos, en cada momento de nuestra vida, en medio de los tiempos. Recordamos lo que nos dice Santiago allá en el capítulo 1 de su carta. Santiago nos lleva a poder entender la importancia de poder soportar los malos tiempos, ¿no? La prueba de nuestra fe que realmente debe de causar una madurez. Dice Santiago, hermanos, tengan por sumo gozo, esto quiere decir extremo gozo, cuando te encuentres en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de tu fe va a producir paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que puedan ser ustedes perfectos y cabales. Esto quiere decir maduros, quiere decir completos, para que no les haga falta nada, ninguna cosa, para que no estemos llorando por ciertas cosas que sentimos que nos hagan falta. Cuando somos probados en medio de la fe, en medio de los problemas, y nuestra fe está siendo probada, es cuando necesitamos realmente tener un avivamiento en nuestras vidas. Cuando todo está yendo viento en popa y todo parece tan hermoso y qué bendición, me llegó el aguinaldo. ¡Wow! ¡Qué tiempo de avivamiento!, ¿no? Vámonos a Walmart, vámonos a la Coppel a ver qué compramos. No, claro que sí, es bonito, pero no debería de ser eso un motivo de avivamiento, sino verdaderamente debe de tener el enfoque en el que en medio de cada tiempo, de cada situación, cuando la vida no está yendo muy bien, cuando vamos al médico y nos dicen te quedan 6 meses de vida, ¿no? Pero ¿cómo me voy a avivar durante ese tiempo? Cuando te llega un momento ahí, un anuncio y te dicen, pues, si no pagas tu casa, te lo vamos a quitar para el próximo mes, ¿no? Y dices tú, ¿pero cómo? Y me acaban de chocar el carro, y me pasó esto, y me pasó lo otro. Y bueno, el pueblo de Judá estaba viviendo tiempos críticos. Pero lo que pide Habacuc es, avívanos, trae vida. La palabra avivamiento, hermanos, significa volver a la vida, significa un renacimiento, significa volver a nacer, volver a tener vida, volver nuevamente a ser encendidos en el fuego de Dios para poder caminar en la obra de Dios. Entonces dice Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Es en medio de cada situación que nosotros vivimos que el avivamiento debe de ser visible en nuestras vidas. Nuevamente, no es forma de crítica, pero no solamente cuando tenemos un evento, cuando escuchas una predicación que me gustó, ¿no? De repente eso se usa mucho en las iglesias. Ay, me gustó cómo predicó el hermano, me sentí pero bien avivado de repente y, ¿no? A veces en el tiempo de la alabanza dicen algunos, ay, esa alabanza cómo me aviva y cómo me gusta, ¿no? Y ay, como que no estuvo muy avivada la alabanza. No es cierto, no lo quise. Pero de repente decimos estas cosas y hacemos preferencias de ciertas cosas. Con el predicador, sí me aviva. Con esta alabanza, sí me aviva. Cuando pasa esto, por cierto, hoy hay comidita. Hoy sí nos sentimos bien avivados, ¿verdad? Pero cuando no hay, híjole, hoy no me sentí muy avivado. Cosas así en las que realmente tenemos que tener en cuenta que el avivamiento no se somete a ciertas circunstancias de nuestras vidas. Muy importante. Si empezamos a vivir un verdadero avivamiento, no debe de someterse a ciertas circunstancias de nuestras vidas, sino que es un avivamiento genuino que está ocurriendo en nuestro interior y que va a ser visible en nuestro exterior. Y vamos a hablar más de cómo poder llegar a este avivamiento. Dice entonces Habacuc, en la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Por qué añadiría esto a Habacuc? Parece que de repente nos da buenas noticias y luego viene y ¡pum!, nos empieza a dar malas noticias. En medio de la ira de Dios, Dios estaba a punto de mostrar su ira y estaba listo el ejército del rey Nabucodonosor de la parte norte en Babilonia, un país totalmente extraño, ¿no?, gentil, de Caldea, que iban a venir y por medio de 3 ataques iban a terminar totalmente con la nación de Judá. En el primero de ellos, año 605 a.C., iban a llevarse a todos los príncipes y el rey iba a ser sometido directamente al orden de Babilonia. En el segundo ataque iba a llevarse a todos los sacerdotes, los utensilios del templo y mayoría de las personas que estaban en opulencia se las iban a llevar para que solamente quedara la clase media y la clase baja en Jerusalén. Después, en el tercer ataque, iba a venir
el rey Nabucodonosor, y destruir totalmente la ciudad. Iba a ser una matazón increíble, grande. Iba a terminar con la casa de Dios. Iba a ser destruida, quemada, sus puertas derribadas, sus muros derribados y quemados. Toda la ciudad iba a experimentar un verdadero lamento. Aquí es en donde aparece el profeta Jeremías y escribe el libro de Lamentaciones, de todo aquello que estaba ocurriendo y que era verdaderamente triste. Déjame te platico algunas de estas cosas que escribe Jeremías en el libro de Lamentaciones. La ciudad populosa, le llama Jerusalén, había quedado totalmente quemada y destruida. Las mujeres, amigos, estaban cocinando a sus bebés en ollas para podérselos comer. Canibalismo. Sus babies estaban siendo cocinados y ya que se estaban cocinados, se los comían. Los muchachos jóvenes iban atrás de los estercoleros, aquellos que recogían el excremento de la ciudad, para poder comer algo de excremento. Algo asqueroso, ¿verdad? Realmente los viejos estaban cayendo muertos, solitos, por falta de alimento, falta de fuerza. Jeremías escribe esto en Lamentaciones. Aún aquellos que eran enemigos de Jerusalén pasaban y aplaudían, chiflaban y se burlaban de cómo era la situación de los judíos en este tiempo, en el reino de Jerusalén. Ya no era reino, todo se había terminado. Así es que Habacuc reconoce todo esto que está pasando y en sus cantos de endecha y en su oración él está pidiendo por un avivamiento en medio de los tiempos y que ese avivamiento llegue al recordar las misericordias de nuestro Dios. Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 nos recuerda la manera en la que tú y yo podemos vivir un verdadero avivamiento. Y dice Pablo en Romanos 12, 1. Por favor, ve por allá ese pasaje. Me encanta como Pablo lo dice, en la forma en la que tú y yo podemos vivir un verdadero avivamiento. Y Pablo nos dice, hermanos, por las misericordias de nuestro Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Dice, así que hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, básicamente, igual como lo dice Habacuc, por la misericordia de Dios, y cuando apelamos a la misericordia de Dios, sabemos que en nuestra vida va a haber un verdadero avivamiento, cuando recordamos la misericordia de Dios. Y al recordar las misericordias de nuestro Dios, podemos darnos cuenta que estamos vivos y que podemos vivir nuestras vidas designadas, apartadas para el Señor en santidad, en consagración para con Él. Por ello dice Pablo, ofrece tu vida. Ofrece tus sueños, ofrece tus planes, ofrece día con día todo tu ser como un verdadero sacrificio agradable al Señor, ¿sabes? Ya no es un sacrificio muerto de animales. Ahora Dios demanda de ti y de mí, para poder vivir un verdadero avivamiento, que podamos presentar nuestra vida entera día con día, apelando a las misericordias de nuestro Dios. En respuesta a ello, vaya. Y yo hago la pregunta, ¿será que hay alguien el día de hoy en este lugar que no haya recibido las misericordias de Dios? Yo creo que todos, ¿verdad? ¿Qué nos impediría a ti y a mí el poder vivir un verdadero avivamiento en nuestras vidas? El poder presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, el cual es un culto racional, tiene sentido. O sea, el presentar nuestras vidas tiene un verdadero sentido para nosotros, porque nos va a llevar a un avivamiento. Segunda parte, dice el apóstol Pablo, no solamente esto, pero no te amoldes a este siglo. No intentes vivir a la manera de este siglo, de este mundo, para que puedas vivir en una verdadera transformación. Esto es renovación de nuestro entendimiento. Esto nos habla de un avivamiento diario y continuo que la palabra de Dios hace en cada uno de nosotros. Y que es tan necesario vivir renovando nuestras mentes para poder saber cuál es la buena voluntad de Dios. ¿No es la pregunta que tenemos a diario?
Es la pregunta que yo tengo a diario con mi esposa y le pregunto, mi amor, ¿será la voluntad de Dios que hagamos esto? ¿Será la voluntad de Dios que hagamos esto otro? La respuesta de mi esposa es, pues ahí está, Romanos 12:2. Renueva tu forma de pensar. Vamos a la palabra de Dios, que es lo que nos quiere decir realmente Dios en su bendita palabra. Entonces, en esta súplica de avivamiento, lo que hace Habacuc es que está recordando, amigos, lo que él realmente vivió. Y Habacuc, como te lo dije al principio, está dentro del periodo en el que Dios trae un tiempo de avivamiento. Alguien que ha vivido un verdadero avivamiento es aquel o aquella persona que realmente lo ha experimentado. Y si tú has experimentado un avivamiento en tu vida, y tal vez lo estás experimentando día con día, gloria a Dios por ello. Pero si de repente eres de los que dices, bueno, es que yo me acuerdo que hace como 3 años o el año pasado todavía vivía bien avivado y sentía ese fuego del Señor, pero de repente no sé qué me ha pasado, me siento apachurrado, me siento seco, me siento vacío. Pues es tiempo verdaderamente de regresar al Señor, de la forma íntima y personal. Regularmente hacemos la pregunta, ¿cómo está tu vida devocional con Dios? ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en el estudio diario de la palabra? ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en oración? ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en el compañerismo con los santos? ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en la obra de Dios? Todas estas cosas nos mantienen avivados y van en este orden. No es cuánto tiempo estás sirviendo para ser avivado, es cuánto tiempo estoy en comunión íntima y personal con nuestro Dios. De todo esto va a surgir la oportunidad de poder servir al Señor en su obra. Y sabes, Habacuc está recordando el tiempo en el que él vivió. Si tienes tu Biblia, sígueme por favor a el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 34, por favorcito. Este pasaje que vamos a leer ahorita, y básicamente lo vamos a leer porque son crónicas. Crónicas quiere decir historias contadas reales, ¿no? Dentro de la historia, es cosa real. Este pasaje del capítulo 34 es paralelo con Segunda de Reyes, capítulo 23. Si eres de los que toman notas, hay pasajes paralelos, quiere decir que van en la misma dirección. Y el Segunda de Crónicas, capítulo 34, lo voy a leer porque es una crónica, es un periódico, para que me entiendas, es como si te estuviera leyendo el periódico de lo que vivió Habacuc, de lo que a él le tocó experimentar. Y te vas a dar cuenta, y es lo que quiero, es el punto. Quiero que te des cuenta en este día el por qué Habacuc en su oración está pidiendo un avivamiento. Porque él conoció lo que es un avivamiento en el pueblo de Israel, y ahora está apelando a la misericordia de Dios para que ese avivamiento llegue nuevamente al pueblo de Judá. Fíjate, quiero llevarte aquí en Segunda de Crónicas 34, y solamente lo voy a leer a manera de periódico, ¿no? Una información. Pero también te voy a dar un poquito de explicación en algunos pasajes y del por qué la oración de Habacuc es tan persistente en un verdadero avivamiento. Dice, capítulo 34, versículo 1. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Este pasaje nos habla del rey Josías. El rey Josías fue hijo de un rey realmente malvado, el rey Amón. El papá del rey Amón fue el rey Manasés. Eran reyes en la región de Judá realmente malvados. Hicieron lo malo delante de Dios. Ellos fueron los que introdujeron toda la idolatría al templo. El templo quedó totalmente abandonado, la casa de Dios. Y realmente nadie atendía la palabra de Dios en este tiempo, porque todo Jerusalén, toda la parte sur de Judá estaba igual que la región norte. Estaban totalmente atestados de idolatría y todo el pueblo realmente se encontraba muerto. Dios usa a este pequeño
Y después de la muerte de su padre, el rey Amón levanta al rey Josías como rey a una edad muy cortita, 8 años, empieza a reinar. Versículo 3, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado a los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Punto muy importante que vamos a ver en este momento. Antes de que el rey Josías iniciara una verdadera reforma, un verdadero despertar, a true awakening, como decimos en inglés, un verdadero despertamiento de la forma espiritual como estaba viviendo el pueblo, lo que hizo es que obedeció la voz de Dios para poder limpiar todo aquello que le estorbaba en su vida, que le estaba estorbando para que el pueblo de Dios pudiera tener una relación íntima y personal para con Dios. Yo quiero decirte algo en este día acerca de la forma en la que inicia un avivamiento. Y lo voy a volver a mencionar. Un avivamiento no lo vas a encontrar. Permíteme, por favor, terminar esta frase y escúchala bien. Un verdadero avivamiento no lo vas a encontrar en un servicio de domingo. Un verdadero avivamiento no lo vas a encontrar en un concierto espiritual, sea quien sea el grupo. Un verdadero avivamiento no lo vas a encontrar en una campaña de milagros y prodigios, mis amigos. El verdadero avivamiento empieza cuando reconocemos de todas aquellas cosas que están estorbando nuestras vidas. ¿Sabes lo que hizo el rey Josías? Reconoció primeramente que el pueblo estaba atestado de idolatría, que había altares a los Baales y a los diferentes dioses a los cuales el pueblo estaba entontecido totalmente, estaban totalmente llenos de idolatría, habían sido conviccionados en su corazón en ese momento para que dejaran todas estas cosas, pero no lo hacían. Como pasa muchas veces en los mensajes, Dios puede hablarte en este día en ciertas cosas que realmente Dios nos está llamando la atención. Por ejemplo, en este caso, idolatría. ¿Qué puede ser idolatría? Y a lo mejor que me dices, Pancho, yo ya dejé todos los ídolos, ya hasta los quemé y los regalé allá al padre de la esquina, ya les llevé las imágenes. No estamos hablando de esos ídolos. ¿Qué puede convertirse en un ídolo en nuestras vidas que nos impida el poder iniciar, que Dios inicie un avivamiento en nuestras vidas? Bueno, puede ser todo aquello que realmente nos está estorbando en comunión para con Dios. Y no quiero mencionar cosas, no quiero entrar en detalles en esto, pero te puedo decir cómo puedes identificar a un ídolo que se ha centrado en tu corazón. Todo aquello, si estás tomando nota, tómalo por favor. Todo aquello que tome la mayoría de tu tiempo, la mayoría de tu pensamiento, que te extraiga la mayoría de energía. ¿Y qué pueden ser estas cosas? Tú lo sabes. Ni siquiera quiero mencionar una, ¿no? Por decir algo, tal vez esto o tu trabajo o una relación y aún tu ministerio puede convertirse muchas veces en un ídolo. Entonces tenemos que mirar realmente cuáles son las cosas que realmente nos están apartando de Dios, que nos impiden poder acercarnos al Señor. Yo te puedo hablar algunas de ellas en mi forma personal. Y yo recuerdo cómo empezó una decadencia espiritual en mi vida. Y me enamoré del ministerio. No te estoy hablando que me enamoré de Dios. Sí, claro, quería servir al Señor, pero me enamoré tanto del ministerio
que empecé a correr para todas las obras que estaban disponibles. Y estaba corriendo para Mazatlán y corría para Michoacán y Ciudad de México y llegaba aquí y empezaba a hacer más cosas. Pero de repente me veo en una calidad de muerte espiritual. Como dice el mensaje allá para la iglesia de Sardis, parece que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Y yo me sentía muy vivo en el ministerio y decía, es que estoy sirviendo al Señor. ¿Que no me ven? Estoy ocupado sirviendo al Señor. Bueno, estaba tan ocupado sirviendo al Señor que me olvidé realmente de la obra de Dios en mi vida. Que empecé a descuidar mi tiempo de oración, empecé a descuidar mi tiempo de devoción con Dios en la palabra, que realmente todo mi énfasis y toda mi vida estaban centradas en el ministerio y en todo aquello que yo podía hacer. Y empezó la muerte espiritual en una decadencia espiritual poco a poquito. Y me empecé a sentir seco, vacío, y decía, ya nada me atrae. Es más, estoy adorando al Señor y no sé ni lo que estoy diciendo. No siento nada en la oración, no siento nada en la palabra. Y no es que buscara el sentir algo, sino que realmente ya no tenían ese valor para mí. Y me empiezo a dar cuenta que realmente mi vida va en una decadencia espiritual y me urgía un verdadero avivamiento. Entonces reconocemos en este primer punto que lo que hizo Josías fue quitar todos los altares, toda la idolatría, para que el pueblo estuviera listo y preparado para recibir el mensaje de Dios en su palabra. Pero no la tenían. Sígueme por favor, allí en el versículo 8. Dice, versículo 7 dice, y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Versículo 8. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín, y de todo el remanente de Israel, y de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en mano de los que hacían obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones, para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra y eran sus mayordomos, Jaad y Abadías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías, y Mesulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos e instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores, y eran mayormente de los que ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Hasta ahí vamos a dejar, fíjate lo que dice, nos quedamos en el 14, y algo que se puede experimentar en ese momento. Lo que hace Josías después de traer esta destrucción de todas aquellas cosas que estorban. Recuerda, lo primero que causa un avivamiento al inicio es el poder quitar todas aquellas cosas que realmente Dios te muestra que están estorbando. Aquellas cosas que han tomado el lugar en tu corazón. Toda esa idolatría, todo lo que te impida el acercarte a Dios plenamente. Nuevamente, tú sabes lo que es, que ocupa la mayor parte de tu tiempo, de tus finanzas, de tu energía, de tu pensamiento. Ahí lo tienes ya. Yo creo que ya lo encontraste. Híjole, sí, esto me está estorbando para que viva un verdadero avivamiento, para acercarme a Dios. Número 2, la muestra de que algo está mal en nuestras vidas. El templo estaba totalmente descuidado. Ese templo había quedado abandonado, en el que realmente estaba lleno de escombros, estaba lleno de telarañas, al punto de que Josías manda de que se tome el dinero que ha quedado en ese lugar.
¿Sabes? Este dinero se recolectaba cada año. Se ponían puestos con levitas para que los hombres mayores de 21 años dieran cierto pago para el mantenimiento del templo de Dios. ¿Recuerdas ese pasaje en el que Jesús viene de Capernaum y se pasa en un puesto en el que le piden las 2 dracmas? Y el Señor dice, pues no traigo nada. A ver, Pedro, vamos a pagar lo que nos están pidiendo aquí. Y dice Pedro, no, pues yo tampoco traigo. ¿Y cómo le hacemos, Pedro? Mira, lánzate al mar, le dice el Señor Jesucristo, y lanza, y en el primer pescado que caches, ahí ábrele el hocico al pez y vas a sacar ahí un estatero, ¿no? Vas a sacar un estatero que equivale a las 2 dracmas que nos están pidiendo. Tráelo y dáselo por mí y por ti. Y a lo mejor que nunca sabías para qué era ese dinero que estaban pidiendo. Ese dinero era para el mantenimiento del templo. Entonces, de todo este tiempo desde Moisés, todo este dinero que se había recolectado después en el templo de Salomón, ya edificado, que es este templo, se seguía pidiendo este dinero para el tabernáculo antes con Moisés y ahora para el templo después del tiempo de Salomón. Y ese dinero estaba ahí abandonado. ¿Sabes por qué? Porque nunca realmente le dieron mantenimiento al templo. Porque el templo quedó descuidado, porque el templo estaba lleno de escombros, de telarañas, y realmente se miraba a grandes rasgos que ya a nadie le interesaba estar dentro del templo, ni presentar sacrificios, ni acercarse totalmente a él. ¿Sabes? Una de las cosas, y ese es el segundo punto que miramos, para que pueda llegar un avivamiento, es no solamente darnos cuenta de las cosas que nos están estorbando, para tener un avivamiento genuino para con nuestro Dios, un avivamiento personal, pero también el reconocer y aceptar que nuestro templo necesita mantenimiento, que hemos dejado descuidado el templo de Dios, el cual es nuestra vida, nuestro cuerpo. Mis amigos, si no empezamos por nosotros mismos, al reconocer el mantenimiento que necesitamos día con día, por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración, por medio de la comunión con los santos, por medio de congregarnos y servir al Señor en cada oportunidad, el templo se va descuidando. Y no estamos hablando de la iglesia aquí física, estamos hablando de tu vida, de tu cuerpo, de cómo necesitamos ese mantenimiento diario. Porque muchos de nosotros nos encontramos tal vez en este tiempo de decadencia espiritual, llenos de telarañas, llenos de escombros. Pero muchas veces queremos cambiar a los demás, ¿no es así? Vemos a nuestros hijos que tal vez están padeciendo por algo y les decimos, ay muchacho, ya cambia, haz esto. Y somos buenos para dar consejos, ¿verdad? Ay, mira el matrimonio, cómo les está yendo. No, es que necesitan esto y necesitan hacer otro. Y realmente no me veo yo en el espejo para darme cuenta que mi templo ha quedado muy abandonado. Decimos ahí en el rancho, damos el consejo y me quedo sin él, ¿verdad? Y es porque nuestro templo se ha descuidado y porque realmente necesita una restauración, porque realmente necesitamos regresar a la vida. Yo te voy a decir algo, así atiendas a todos los eventos, a todas las campañas y puedas estar constante en diferentes cosas, si el templo de Dios, el templo personal de tu vida, no toma ese mantenimiento diario y continuo, de nada va a servir, mis queridos amigos. Podemos ir a miles de conciertos, a miles de eventos, buscar el ser avivados en el Señor de miles de formas, pero nada de esto te va a funcionar hasta que no empieces a reconocer que tu templo necesita ese mantenimiento. Dice el versículo 14, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. ¿Sabes? Dice Deuteronomio capítulo 31, versículo 24 al 27, luego puedes ir ahí, que la palabra de Dios, el rollo de lo que era el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, los 5 libros de la ley tenían que estar junto al arca del pacto. Bueno, tan descuidado estaba el templo que realmente la palabra de Dios estaba abandonada en ese lugar. Y había quedado desatendida en el que de repente encontraron los libros de la ley en ese lugar y se dieron cuenta que realmente esta es la palabra de Dios que no había tenido un auge,
no había tenido un efecto en el pueblo de Dios. Y era necesario que se encontrara para poder traer un verdadero avivamiento a nuestras vidas. Dice el versículo 15, y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová, y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba a Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán el libro delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, a Safán escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. ¿Sabes? Al encontrar la palabra de Dios, lo que ellos hicieron es que la trajeron directamente al rey. Cuando el rey toma la palabra de Dios y empieza a leer el rollo del libro, se da cuenta que realmente la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que empieza a traspasar la parte física, dice el escritor de Hebreos, traspasa aún los mismos tuétanos, traspasa el alma y puede discernir las intenciones del corazón. Y la palabra de Dios en ese momento empezó a examinar, porque está viva y porque es eficaz, empezó a examinar como un médico que tienes delante de ti y que está examinando tu vida y te dice, usted tiene diabetes, usted tiene colesterol, usted tiene todo esto. Empieza a examinar la vida del rey. Y el rey se da cuenta que realmente el problema de la enfermedad, de esa decadencia y muerte espiritual que está ocurriendo en el pueblo de Dios, se debe a que han descuidado la palabra de Dios. En que la palabra de Dios estaba en una orilla llena de telarañas. Me encanta recordar aquella situación en la que escuchaba a mis vecinos en cierta ocasión. Aquí en Michoacán, aquí no pasa esto. Y la esposa de mis vecinos, la señora, la ama de casa, estaba ahí en su casa barriendo y trapeando, listos para el servicio. Y el esposo estaba listo para venir al servicio el domingo, pero no encontraba su Biblia. Y entonces le grita a la esposa y le dice, vieja, ¿dónde está mi Biblia? No la encuentro. Dice, viejo, pues ¿dónde la dejaste? Pues desde el domingo pasado la dejé en la cajuela del carro. Pues allá de estar, yo creo, todavía en la cajuela. Y se escucha chistoso, ¿verdad? Pero sabes, es triste y lamentable que de domingo a domingo puedas dejar tu Biblia abandonada en algún lugar. Tal vez para algunos de nosotros, amigos, en la muerte espiritual o decadencia espiritual que estamos viviendo, es porque este libro se ha llenado de telarañas. ¿Te acuerdas de este libro? Y es tiempo de desenterrarlo, es tiempo de quitarle las telarañas y es tiempo de darnos cuenta de que por medio de este libro viene una verdadera renovación y avivamiento personal. ¿Sabes? Cuando el rey empieza a ser examinado por la palabra de Dios y empieza a leer el libro, se da cuenta de todo lo que está mal en él. Y tú y yo nunca nos vamos a estar dando cuenta del problema que se está suscitando, del problema que tenemos en nuestra decadencia espiritual, hasta que no vamos a la palabra de Dios y somos confrontados por este libro vivo. ¿Sabes lo que hace el rey? En un verdadero avivamiento, la primera muestra de que inicia el avivamiento es una verdadera confrontación de la palabra. Cuando sientes y dices, esto es para mi esposa Mayra. No es para tu esposa Mayra, es para ti, Pancho. Esto es para ti, Dios te está hablando a ti. ¿Y sabes lo que debe de causar? Un verdadero quebrantamiento. Y el inicio del avivamiento inicia con un quebrantamiento. El rey Josías, al escuchar cómo la palabra de Dios le estaba confrontando, rasga sus vestidos en ese momento, se postra en el piso, dice Segunda de Reyes, y empieza a llorar a Dios pidiéndole perdón.
Esto se llama arrepentimiento, chicos. Cuando realmente la palabra nos confronta de manera tan directa que empieza a quebrantar nuestras vidas. Y no te estoy hablando de un remordimiento dominguero en el que chillo, lloro, paso al altar y me arrepiento y chirrín, chin, chin, se acabó todo y el lunes sigo con mi vida. No, estamos hablando de un quebrantamiento en el cual la palabra de Dios te va a mostrar tu pecado. Y te va a mostrar tu decadencia espiritual para que empecemos a vivir vidas dignas al Señor. Mira lo que hizo el rey Josías cuando primeramente por medio de él empieza el avivamiento personal. Qué importante, chicos. ¿Estás buscando una restauración, por cierto? ¿Estás buscando una restauración para tu familia? Para tu esposa, que dices, de repente vas y la volteas y la ves y ay, esta nunca cambia. Y la esposa voltea a ver al marido y le dice, hombre, este nunca cambia. Y ves a los hijos y, no, hombre, estos chamacos nunca cambian. Y luego voltean y ven a la iglesia y dicen, no, hombre, estos nunca van a cambiar. ¿Quieres realmente la medicina y la respuesta para un verdadero cambio? Se empieza por mí mismo. Y si yo no empiezo por mí mismo como padre, a poder mostrar un avivamiento para con mis hijos, si yo no empiezo por mí mismo a buscar un avivamiento y a mantener ese avivamiento en mi matrimonio, es imposible querer avivar a los demás, mucho menos voy a poder avivar a la iglesia de Cristo. Así cante y así haga campañas y milagros y prodigios y lo que quieras, no va a resultar, porque el avivamiento debe de iniciar primeramente de forma individual, de forma personal en nuestras vidas, en el que haya un genuino quebrantamiento que nos lleve a un verdadero arrepentimiento. Y esto va a empezar a fructificarse y a mostrar para con los demás. Versículo 22. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Jarbas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió, Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, decir al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre este lugar, y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová, el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí, yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. ¿Sabes? Dentro de este proceso de avivamiento vemos cómo el rey es confrontado primeramente él por la palabra. Él mismo se humilla cuando escucha la palabra, se vuelve a humillar cuando escucha acerca del juicio de Dios. Y esto hace que él presente
esta palabra, ahora sí, la puede leer él mismo delante de todo el pueblo. Cuando el pueblo escucha esto, viene un verdadero avivamiento. Nosotros debemos de iniciar por nosotros mismos. El pastor no puede iniciar un avivamiento en una iglesia hasta que realmente nosotros como pastores y líderes iniciamos un avivamiento personal. El padre de familia, el esposo, no puede iniciar un avivamiento hasta que realmente el avivamiento se lleve a cabo en nuestras vidas. Esto nos lleva a una continua humillación. No es un carácter humilde, amigos, sino que es vivir en una continua humillación, reconociendo que somos faltos, pecadores y necesitamos de Dios a cada segundo de nuestras vidas. Cuando el rey lee la palabra a todo el pueblo empieza a entender la necesidad de ser avivados por medio de la palabra de Dios continuamente. Esto causa que realmente el pueblo empiece a poner en práctica la palabra de Dios. Todo inicia por nosotros mismos. Y el pueblo empezó a poner en práctica la palabra de Dios y el pueblo empieza a experimentar lo que es un verdadero avivamiento. Dios aún había dicho que los juicios iban a venir inmediatamente, pero por causa de un avivamiento, el Señor retardó ese juicio. Y ahora, todo el tiempo que vivió el rey Josías, Dios les permaneció totalmente en avivamiento. Ellos permanecieron en avivamiento, en obediencia para con Dios, y de esta manera el Señor guardó su promesa de esperar para que las siguientes generaciones siguieran de esta manera. ¿Qué fue lo que hizo Josías después de esto? Inicia la Pascua. ¿Qué tan importante es esto? Después de poner por obra la palabra de Dios, la Pascua representa la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tú y yo nos olvidamos de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, el cual es el mensaje del Evangelio, empezamos a vivir realmente vidas decadentes. ¿Sabes? El poder del Evangelio debe de ser lo que realmente nos mantenga avivados día con día. Y el poder del Evangelio se va a demostrar cuando tú y yo realmente vivimos la muerte de Cristo en nuestras vidas. Dijo el Señor Jesucristo: todo el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En esto estamos viviendo la muerte expiatoria del Cordero que fue inmolado, la representación de la Pascua. Y esto nos lleva a poder vivir diariamente un avivamiento genuino. ¿Sabes? Habacuc había vivido durante este tiempo. ¿Y sabes lo que pide ahora en el tiempo que está recibiendo la profecía de parte de Dios? Señor, aviva a tu pueblo. Trae un avivamiento nuevamente, así como lo hiciste cuando yo pude presenciar en el tiempo de Josías. Un hombre y una mujer que han vivido un avivamiento pueden pedirle al Señor diariamente: aviva tu pueblo, aviva tu iglesia, Señor, aviva tu familia. Porque este hombre ha aprendido a vivir un avivamiento personal en comunión para con Dios, en humillación continua, en la práctica de la palabra de Dios. Es necesario, mis queridos amigos, que durante este tiempo que estamos viviendo como Iglesia de Cristo, año 2022, todavía nos encontramos en el 2022, que pueda ser nuestra oración: Señor, aviva nuestras vidas. Aviva nuestros corazones cada día. Como le decía Pablo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios. Aviva tu vida día con día. Pero si no empezamos por nosotros mismos, no vamos a poder lograr un avivamiento de forma general, de forma masiva en la iglesia de Cristo. Tenemos que empezar por cada uno de nosotros, tal como lo hizo en el ejemplo que nos dio el rey Josías. Y tenemos que ser como Habacuc, pedir cada día en oración que seamos avivados. ¿Por qué no vas al Salmos para cerrar este mensaje? Salmos 80, por favor. Y te voy a pedir que te pongas de pie y lo vamos a leer todos juntos. Y en el Salmos 80, hermanos, es una oración, una plegaria del salmista en la que él realmente está pidiendo este avivamiento. Y quiero que lo leamos, por favor, invitarte a que lo leamos todos juntos, solamente en los versículos 18 al 19, Salmos 80, por favor. Y hagámoslo de forma sincera, de forma honesta para el Señor,
Y hagámoslo en una manera de oración. ¿Sabes? El salmista está pidiendo y clamando al Señor que venga un verdadero avivamiento a nuestras vidas y a su pueblo. Dice el Salmos 80, versículos 18 y 19. ¿Qué te parece si lo leemos juntos a la 1, a las 2 y a las 3? Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Acompáñame a orar así como estás. Padre, te damos muchas gracias el día de hoy por tu bendita palabra, Señor, por lo que tú has hablado, por la forma en la que nos has confrontado, Señor. Gracias por el ejemplo de Habacuc, un hombre de oración que pedía este avivamiento para su pueblo. Señor, pero también gracias por el rey Josías, este ejemplo que nos diste en tu palabra acerca de un hombre que aún siendo rey pudo humillarse delante de ti. Gracias por ese avivamiento personal que tú le diste para poder traer un avivamiento general al pueblo de Dios. Te rogamos, Señor, que el día de hoy, como dice el salmista, avívanos, Señor, para volvernos a ti. Restáuranos, Señor. Si hay alguien en este lugar que se siente abatido, Señor, que siente que ha caído en una decadencia espiritual, Padre, yo te ruego que seas tú, por tu Espíritu Santo y tu palabra, avivando el fuego del don de Dios que tú le has dado, Padre. Avívanos, Señor, aviva tu iglesia en este tiempo de muerte espiritual, en este tiempo de tanta decadencia, Señor. Te rogamos por tus misericordias, que seas justo y verdadero, como dice tu palabra, en cada uno de nosotros, y que tu palabra siempre sea esa autoridad total para poder vivir un verdadero avivamiento. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Dios les bendiga.